Bienvenidos hermanos a esta nueva clase de Panorama Bíblico y hoy vamos a estar iniciando un ciclo que es el ciclo de libros históricos, así que vamos a iniciar continuando con la historia relatada en el libro de Josué. Una vez más quiero hacer énfasis en que no debemos ver a los libros de la Escritura como cosas separadas o aisladas, sino más bien como 66 capítulos de la misma historia. El libro de Josué es un libro que va a iniciar justo donde terminamos en el Pentateuco. Moisés, el siervo del Señor, el líder que Dios utilizó para sacar al pueblo de Egipto, ha muerto. Y ahora el pueblo se enfrenta a una nueva situación que presenta dos desafíos puntuales. La primera, van a entrar a la tierra prometida, una tierra donde ninguno de ellos tenía experiencia, a excepción de Josué y Caleb, que fueron parte del grupo de espías, los únicos dos espías que habían traído un informe positivo. Todos los que estaban por entrar nunca habían estado allí. Y segundo, a pesar de la constante queja del pueblo contra Moisés y contra Aarón, ellos eran los líderes visibles del pueblo y ellos dos habían fallecido también en el desierto durante el periodo de los 40 años. Así que el pueblo va a estar bajo un nuevo liderazgo y entrando a tierra completamente desconocida. Ese es el contexto en el cual iniciamos el libro de Josué. El libro como tal en la Septuaginta hace referencia al nombre del autor y protagonista humanamente hablando del libro. Los hechos relatados cubren desde la muerte de Moisés, que se da en el 1405, y van a avanzar hasta la muerte de los ancianos que sirvieron con Josué, lo cual se da hacia el 1375. El manuscrito como tal siempre está impactando con una frase que dice hasta el día de hoy, lo cual hace que se referencie mucho con la generación que está leyendo. Ahora, ¿qué está pasando? Como les dije, Moisés ha muerto, ellos tienen que entrar y este es un libro que nos habla de conquista, que nos habla, es un general militar dirigiendo al ejército del Señor, un ejército de aproximadamente 600,000 hombres que tenían la tarea de expulsar a todos los cananeos de la tierra prometida. Tal vez al pensar en un ejército de 600,000 personas, decimos es un ejército grande y lo era, pero debemos tener en cuenta también quiénes eran aquellos contra los que estos israelitas iban a luchar. Primero, algunas situaciones. Las ciudades de los cananeos, arqueológicamente se ha comprobado, eran ciudades fortalecidas, eran fortalezas con murallas, lo cual hacía que fuese muy difícil para un ejército de a pie poder conquistarlas. Tenían sistemas de drenaje avanzado, lo cual les permitía soportar sitios muy largos sin entrar en desabastecimiento de agua. Por otro lado, los cananeos eran altos y fuertes, y eso obedecía mucho a una costumbre que se llama los matrimonios endogámicos, donde los reyes tenían el derecho de acostarse con todas las mujeres del pueblo con el fin de ir perpetuando básicamente su linaje. Y esto hacía que la mayoría de los cananeos fueran de una estatura bastante alta. Tal vez nosotros pensando en nuestro día, bueno, ¿y qué influye si el soldado es alto o el soldado es bajito? Pues en la época los combates usualmente eran cuerpo a cuerpo, así que el tamaño corporal de un soldado sí iba a afectar. De otra manera o por otro lado, la tecnología militar de los cananeos superaba en creces a la tecnología militar que tenían los israelitas. Y de hecho debemos pensar que los cananeos ya llevaban muchos siglos asentados allí, estaban acostumbrados a la batalla, estaban acostumbrados a defenderse, a atacar, mientras que el ejército israelita, aunque grande el número, era un ejército de gente que usualmente nació en el desierto, nunca había estado en batalla y por lo tanto no tenían la misma nivel de experticia que tenían los cananeos. Y eso es importante para ver la grandeza de lo que está detrás de Josué. El tema del libro es conquistar y dividir. ¿Qué significa? Conquistan la tierra y la dividen entre las tribus.
de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios, por suertes, les entregó a cada una de las tribus porciones en las cuales ellos iban a habitar y perpetuar su estancia en la tierra prometida. De acuerdo al designio de Dios, que lo vimos en Pentateuco, Dios escogió la guerra santa, es decir, la espada iba a ser el medio por el cual Él iba a expulsar a los cananeos. Pero el libro en sí mismo nos deja ver con total claridad que aunque la espada estaba en las manos de los israelitas, la victoria siempre dependía del Señor. Pensemos, por ejemplo, en la primera batalla, que es la batalla por la ciudad de Jericó. Realmente los muros caen y arqueológicamente se han encontrado las piedras del lado de afuera de la muralla, lo que indica que fueron derribadas de adentro hacia afuera. Y lógicamente nadie esperaría que los propios habitantes de Jericó destruyeran las murallas de protección. Así que hubo algo sobrenatural, tal cual como el libro nos lo está relatando. Así que al final del día, aunque los israelitas tenían la espada en la mano, la victoria siempre era concedida por el Señor. El libro de Josué es un libro sencillo de leer porque básicamente lo que vemos es un pueblo generalmente en obediencia. Tenemos algunos detalles oscuros en la historia de rebelión, pero muy puntual, como por ejemplo Acán, quien en la primera incursión en Jericó decide apropiarse de un manto babilónico, de unos lingotes, de unas monedas, y eso hace que el pueblo sea derrotado en su primera batalla contra una ciudad mucho más pequeña llamada Ai. Pero a excepción de esto, básicamente el libro es un libro de victoria. Ellos van llegando y van conquistando y la estrategia militar la podemos ver. Básicamente Josué, en el mapa que les va a llegar anexo lo van a poder ver, Josué entra por la mitad y entonces lo que hace al conquistar la mitad es impedir que los pueblos del sur y del norte se puedan ayudar los unos a los otros. Él se apropia de la mitad y luego conquista al sur, y luego conquista el norte. Entonces la estrategia fue nos apropiamos de la línea imaginaria que podría hacer que los reinos se apoyaran unos a otros. Así que básicamente es un libro de conquista militar y de repartición de las tierras. Ahora, para nosotros puede parecer, bueno, no me interesa tanto saber qué tierra se le dio al uno, qué tierra se le dio al otro, pero para un israelita esto era muy importante porque básicamente el libro de Josué era como las escrituras de la tierra, porque recuerden, en Levítico, la escritura nos deja ver que la tierra no se podía vender a perpetuidad porque la tierra le pertenece a Jehová. Y básicamente el punto era garantizar que todas las tribus de Israel siempre tuviesen una porción en la tierra. Es decir, que leer el libro de Josué le daba a cada israelita, de acuerdo a su linaje, la certeza de tener una porción de tierra en la tierra prometida. Entonces es un libro donde vemos el testamento básicamente. Por otro lado, tenemos que recordar que Josué es un anticipo de Cristo, quien es el general y el comandante en jefe del ejército celestial y lógicamente quien nos lidera a nosotros en la batalla. Así que bueno, eso es allí muy sencillo. El libro lo podemos ver dividido para nuestro estudio en dos partes. La primera sería la posesión de la tierra. Si vamos a enseñar el libro, lo primero es la posesión de la tierra, que tiene dos cosas básicas. Capítulos 1 al 5 se nos narra la entrada a la tierra prometida con el milagro del río Jordán que se detiene, forma una presa a la altura de una ciudad llamada Adán. Y luego del capítulo 6 al 12 tenemos la conquista. Entonces tenemos relatos de batallas, muchas batallas, todas ellas a excepción de la de Ai son ganadas por los israelitas. Y luego del capítulo 13 al 24, que es la otra parte del libro, tenemos la distribución de la tierra. Entonces hasta el capítulo 22 tenemos la asignación de tierras a cada tribu y por último tenemos las palabras de despedida de Josué. Josué, allí en este punto, nos dice algo fundamental. Él dice, bueno, decidan a qué Dios van a servir. Si a los dioses que adoraron sus antepasados en Egipto, a los dioses de los cananeos que han derrotado, o a quién van a servir. Y Josué dice, por mi parte, yo y mi casa serviremos a Jehová.
Y los israelitas dicen, nosotros no serviremos a otros dioses, serviremos únicamente al Señor. Y hay una frase allí importante, porque se dice en el texto, ustedes no son capaces de servir al Señor, pero el Señor les tomará cuenta de lo que están diciendo. Y es importante porque el siguiente libro en la historia es el libro de los Jueces, donde vamos a ver que precisamente el compromiso que esta generación hizo no se cumple, porque el libro de Jueces es un libro donde lo que vamos a ver es a israelitas adorando dioses ajenos. Muy bien, personajes importantes allí en el libro, Rahab, que es esta prostituta que ayuda a los espías israelitas, y muchos se confunden pensando que entonces Dios está premiando la mentira de Rahab, pero no es el punto, es a pesar de la mentira y con la misericordia de Dios, Dios salva. Rahab es un personaje en la historia de la redención que apunta hacia los gentiles y que nos deja ver que el propósito de Dios es salvar. Así que aunque se está entregando la tierra a las 12 tribus de Israel, hay una mujer con su familia que van a ser preservadas, y eso nos apunta hacia la historia grande de la redención. Tenemos eventos milagrosos como que el sol se detuvo, la luna se paró, es decir, Dios detiene el tiempo y nos deja ver a este Dios que es el soberano sobre toda la creación. Muy bien, de allí avanzamos en nuestro estudio de los libros históricos al libro de Jueces, que cronológicamente viene avanzando. El libro de los Jueces va a iniciar justo donde termina el libro de Josué. Entonces, es un libro triste, es el libro que es como el lunar, si se me permite la expresión, en toda la historia veterotestamentaria del pueblo de Israel. El libro está cubriendo desde la muerte de Josué hasta la muerte de Sansón como tal. Y es un libro que, aunque no tenemos certeza dentro del mismo libro de la fecha de su inscripción o el momento en que es redactado, la expresión "no había rey en ese entonces", que está al final en el capítulo 21, nos hace pensar que fue escrito cuando ya había rey. Si no, no tendría ningún sentido aclarar "no había rey" si todavía no hay rey. Eso nos hace pensar que el libro fue escrito durante el reinado, bien sea de Saúl o bien sea de David. No tenemos certeza. Al parecer está en el reinado de David, o al inicio del reinado de David, porque todavía se habla de los jebuseos, que eran los que mantenían el control sobre Jerusalén. La ciudad de Jerusalén anteriormente se llamaba Jebús. Aunque el libro tampoco lo dice, la tradición hebrea cree que fue Samuel, el profeta Samuel, el autor de este libro. Entonces, ¿cuál es el contexto? Josué ha muerto, Moisés ha muerto, y a diferencia de lo que sucedió allí, donde el Señor levanta a otro líder en reemplazo de Moisés, Dios, tras la muerte de Josué, no apunta a nadie más. Es decir, no se levanta otro hombre. Moisés y Josué fueron necesarios durante este periodo de sacarlos de Egipto, de guiarlos por el desierto y liderarlos en la campaña militar. Pero una vez que esto se ha logrado, Dios sigue con la intención de ser el rey de su pueblo. Es decir, estamos hablando de que el propósito de Dios es una teocracia, donde Él es el rey y a través de los sacerdotes y levitas gobierna a su pueblo. Sin embargo, lo que vamos a ver es que el pueblo se rebela constantemente, y a pesar de que están siendo gobernados por Dios mismo, ellos van en busca de los Baales, ellos van en busca de los ídolos de las naciones que han conquistado. Y es algo absurdo, porque fue la advertencia que nos dejaron ver en Deuteronomio, y precisamente fue el compromiso que habían hecho delante de Josué, y lo vemos aquí en este libro de Jueces, a ellos básicamente entrando siempre en idolatría. De hecho, el tema del libro, y si entendemos esto, entendimos Jueces, es ciclos de incredulidad y derrota. Y básicamente podemos resumir el libro de Jueces de la siguiente manera. Los israelitas empiezan a ser idólatras y comienzan a adorar a los dioses de las naciones que ellos habían expulsado.
a los dioses de algunos pueblos que no expulsaron, sino que entraron en alianzas con ellos allí en la tierra prometida en completa desobediencia a la instrucción del Señor. Ellos empiezan en idolatría y entonces Dios los entrega para que sean oprimidos precisamente por los pueblos que ellos debieron haber expulsado. En medio de esa opresión, los israelitas claman a Dios por ayuda y por misericordia. Entonces Dios, siendo misericordioso y fiel a su pacto, levanta un juez. Los jueces básicamente eran una suerte de caudillos militares que gobernaban al pueblo por un periodo de tiempo después de haberles dado victoria militar. Durante el tiempo en que el juez estaba vivo, usualmente el pueblo permanecía en obediencia, es decir, no practicando la idolatría. Pero una vez este juez moría, rápidamente el pueblo volvía a la idolatría. Entonces Dios permitía que los oprimieran. El pueblo, después de verse oprimido, clamaba a Dios por misericordia. Dios levantaba un juez, el juez los liberaba y mientras el juez estaba vivo, el pueblo vivía en obediencia. Muere el juez y otra vez la misma situación. Idolatría, opresión por parte de los pueblos vecinos, clamor a Dios por misericordia, Dios levanta un juez, hay obediencia mientras que el juez está vivo y así sigue el ciclo. Así que básicamente Jueces es un libro de ciclos de incredulidad y derrota. La incredulidad manifestada en la idolatría y la derrota, lógicamente, al ser oprimidos y esclavizados por aquellos a los que ellos debieron haber expulsado de la tierra prometida. Entonces, cada una de las historias que tenemos en el libro de los Jueces nos dejan ver exactamente el mismo ciclo. Ahora, ¿cómo encaja el libro de Jueces dentro de la historia de la redención? ¿Cómo podemos entender qué tiene que ver? Porque para algunos jueces son simplemente historias coleccionables, historias sueltas que no tienen ningún sentido, pero hay varias cosas que nos dejan ver. Número uno, si ustedes analizan el relato de Jueces, cada vez el pecado de los israelitas era peor y cada vez la opresión también era mayor. Es decir, que eso es como una suerte de espiral descendiente. Entre más van pecando, peor es el pecado que ellos están cometiendo. Número dos, al mirar el perfil de los jueces, ninguno de ellos tiene las características que uno quisiera ver en un juez. Entonces, algo importante para nosotros es entender que estos jueces inesperados, estos jueces que no tienen las credenciales y las características que uno esperaría en un juez, es decir, tenemos miedosos, tenemos zurdos, tenemos gente adúltera, tenemos gente que no califica como lo que esperaríamos de un juez, están apuntando al juez mayormente inesperado, que es Jesucristo, que viene para ser rey, pero de la tribu de Judá, de la cual no haya sacerdote. Que viene como tal sin espada, sino que viene en paz, es decir, es el juez inesperado. Y por otro lado, el papel de los jueces como salvadores, libertadores de la esclavitud que tenía el pueblo, están apuntando al ver que el pueblo volvía a la idolatría, en que el papel de los jueces era limitado, en que la liberación era limitada, es decir, no lograban liberar al pueblo de la verdadera esclavitud, de la verdadera opresión que es las cadenas del pecado. Así que Cristo Jesús es el juez mayor, es el verdadero juez que libera una vez y para siempre. Así que ese es el papel que tienen los jueces en la historia bíblica. Nos deja ver que la ley no podía cambiar el corazón, que la ley no podía hacer que los israelitas fueran mejores que los pueblos paganos, porque de hecho las prácticas que vemos en Jueces son incluso a veces peores que las que tenían los propios pueblos cananitas. Así que nos deja ver la inutilidad de la ley para transformar, y eso hace que nos deje un anhelo de qué va a pasar, cómo va a poder el pueblo hacer lo que a Dios le agrada, y la respuesta nuevamente va a estar en el nuevo pacto a través del Señor Jesucristo. El libro de los Jueces tiene como un anexo que es el libro de Ruth, un libro corto,
pero que ubicamos dentro del libro de los jueces. Es decir, Ruth es una historia que está dentro del periodo de los jueces, pero que a propósito el Espíritu Santo ha dejado por fuera para mostrarnos algo fundamental, y es que en medio del periodo más oscuro de la historia del pueblo de Dios hay una luz brillando, Ruth. La historia de esta familia no se separa al inicio de la historia de cualquiera de los que vivieron en el libro de jueces como tal. Hay incredulidad. Elimelec, que es el patriarca allí, que es el jefe de la casa, al ver que hay escasez de pan, por eso se cree que está sobre la época de Gedeón, lo ubican algunos eruditos, decide irse a Moab, decide salir, y eso es completamente contrario a la palabra del Señor. Ya allí este hombre muestra su incredulidad. En lugar de arrepentirse y buscar a Dios, este hombre huye pensando que allá no va a haber hambre. Sus hijos siguen su mal ejemplo y se casan con mujeres cananeas, mujeres moabitas, perdón. Y una de esas mujeres precisamente va a ser Ruth, la moabita. Dios, cumpliendo con su parte del pacto mosaico, trae disciplina sobre esta familia, y tanto Elimelec como sus dos hijos, Kelión y Malón, van a morir. Así que ahora tenemos a Noemí, la esposa de Elimelec, que es una viuda y que ya no tiene hijos que la puedan socorrer. Y en la época, la esperanza de sostenimiento de las viudas eran sus hijos. Así que esta mujer ha quedado completamente desamparada y con dos nueras paganas. Ella, Noemí, decide regresar a la tierra de Israel y afrontar su vergüenza como tal. Pero en el camino, ella quiere despedir a sus nueras porque no tiene nada que ofrecerles. Y sin embargo tenemos el relato de Ruth, esta mujer moabita que decide permanecer en fidelidad a Noemí y acompañarla donde quiera que ella vaya, y declara diciendo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Providencialmente, Noemí es de Belén, la ciudad de la cual va posteriormente a nacer el Mesías, la casa del pan. Cuando vuelven al pueblo en completa desgracia, va a aparecer en escena un hombre llamado Booz, que según la ley, aquí es donde vemos cómo la ley es la que afecta todos estos acontecimientos. Según la ley, él tenía el derecho de redimir a Noemí, es decir, cobijarla para que no se pierda la heredad. Pero al estar ella con su nuera, la responsabilidad de Booz era también redimir a la viuda, esta muchacha llamada Ruth. Así que Booz, siguiendo los procesos de la ley mosaica, redime el campo y con eso se casa lógicamente con Ruth. Y la historia parece como de película, porque al final esta mujer, esta moabita, esta gentil, esta pagana, que ahora ha abrazado a Jehová en completa oposición, en contraste con los israelitas que tienen a Jehová y ahora abrazan a los ídolos, esta mujer abraza a Jehová y va a entrar a la genealogía divina porque va a ser la abuela del rey David. Entonces, una de las cosas asombrosas es que nos deja ver que aunque el pueblo está en opresión a causa del pecado, aunque el pueblo está en plena rebelión a Jehová, Jehová sigue trabajando, la mano invisible de Dios se sigue moviendo y sigue haciendo las cosas conforme a sus planes. Aquí en Jueces estamos viendo derrotas, pero Dios no está limitado por la terquedad y la desobediencia humana, y su plan se va a cumplir. Y lo vemos en este libro porque a pesar de que están siendo oprimidos, Él ya está preparando el nacimiento del rey David y lógicamente el nacimiento de Cristo Jesús, el Mesías. Este es un libro que se relaciona mucho con nosotros porque Ruth nos representa, es tipo de todos los gentiles que hemos sido incluidos en el pueblo de Dios. Y de todas maneras, a pesar de que estamos en el libro de Jueces y todo lo que vemos es desobediencia, la historia de Booz, un hombre que lo vemos cumpliendo con el ayudar a los pobres, siguiendo las normas de Levítico acerca de la cosecha, de la redención, y todo nos deja ver que a pesar
de toda la maldad habían hombres y mujeres que se esforzaban por agradar al Señor. Y eso también es hermoso porque nos ayuda a nosotros a pensar que aún en cualquier iglesia donde vemos que las cosas están mal, siempre hay pueblo de Dios queriendo hacer lo bueno. Así que tenemos que ser cuidadosos en la manera en que nos referimos a los demás. Muy bien, esa es la primera parte de los libros históricos y ya continuamos en el siguiente video con Samuel y con Reyes. Ya volvemos con nuestra clase.